Tengan ustedes un muy buen día. Les saluda el profesor Sergio Tazaico, responsable del área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa José Pardo Ibarra de Chincha. Me dirijo a los alumnos de segundo de secundaria, en vista de que el día de hoy se ha visto pues, en el programa de TV Perú una sesión de aprendizaje relacionado con el área de Ciencias Sociales. El tema que se ha observado el día de hoy es acerca de la historia de nuestra familia, la historia familiar y también la historia de nuestra comunidad. Sabemos nosotros pues que la historia personal o la historia familiar forma parte también o forma la base de la historia de nuestro país, la historia del Perú, ¿no? Y el día de hoy vamos a dar unas orientaciones, vamos a dar algunas ideas fuerzas, algunas ideas importantes de lo que se tocó pues el día de hoy en el programa de TV Perú, ¿no? Como les decía, la historia del Perú se basa o tiene como base la historia personal, la historia familiar y también la historia local. La historia no solamente está enfocada en los personajes importantes o en los héroes o en las sociedades, sino también la historia se fundamenta y se basa a partir de uno mismo, una historia individual o una historia personal, y también se fundamenta en la historia familiar. Ahora, cada familia, sabemos pues que cada familia es diferente, sabemos que cada familia proviene de diferentes condiciones, de diferentes estratos, tienen historias diferentes, y justamente vamos a ver la importancia de esta historia familiar para nuestra historia pues nacional, ¿no? Para lo que es la historia del Perú. Vemos pues nosotros que el individuo, la persona humana, cumple un rol importante en la historia de nuestro país. ¿Cuál es ese rol que cumplimos nosotros, los ciudadanos de un determinado país? Pues tenemos diferentes roles, ¿no? Como por ejemplo el de mantener viva nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Hay otros individuos, otros ciudadanos que su historia está enfocada en la defensa de nuestra patria, ¿no? Y en fin, cada persona cumple un rol distinto dentro de la historia de su país. Y como vemos ahí en la imagen, el rol de la mayoría de los ciudadanos es mantener viva nuestra costumbre, las costumbres de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Ese es nuestro rol, que no se pierda, que no se acabe, que no se termine aquellas tradiciones, aquellas costumbres, aquellas expresiones que tenemos hoy en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que este rol de estos ciudadanos se pueda mantener o se pueda enfocar en lo que es la preservación de nuestras costumbres, para que nos ayude a conocer de dónde venimos, para poder saber hacia dónde vamos y para que nos podamos proyectar a un futuro, digamos, prometedor o positivo? Entonces, el rol del ciudadano, el rol de la persona, el rol del ser humano en la historia de nuestro país es diverso. Principalmente es la de preservar nuestras costumbres, mantener viva la costumbre, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la cultura? Las tradiciones culturales que fomentan o que se desarrollan en diversos pueblos, eso es lo que nosotros tenemos que preservar, ¿no? Nuestro rol fundamental es eso, que nuestras tradiciones, nuestras expresiones, nuestras manifestaciones culturales se mantengan con el paso del tiempo. Pero ¿qué cosa es la cultura? Ahí tenemos una diapositiva que nos dice pues que la cultura es un conjunto de saberes, es un conjunto de expresiones, de creencias, de pautas de conducta en una determinada sociedad, ¿ya? También hemos observado ahí en el programa, que para que esto se pueda conservar, para que estas tradiciones culturales se puedan conservar, han mencionado que un aspecto muy importante son las fuentes orales, ¿ya? Las fuentes orales cumplen un rol muy importante dentro de la historia familiar, dentro de la historia personal, porque es a través de esta fuente que se van a encargar de transmitir estas costumbres, estas creencias, estas manifestaciones culturales de una generación a otra. Las fuentes orales, por ejemplo, se transmiten a través de los mitos y leyendas, a través de los cuentos que cada pueblo posee, ¿no? Como parte de su patrimonio. Pero no son las únicas fuentes orales de la historia. La historia también, como vemos, tenemos fuentes escritas,
Hay personalidades que escriben sobre los pueblos, sobre la historia de los pueblos. Tenemos las fuentes monumentales o materiales, que son las construcciones o aquellas, digamos, monumentos que se edifican y que quedan con el paso de los tiempos. Un claro ejemplo, ¿no? Digámoslo, es Machu Picchu, ¿no? Por ejemplo, dentro de muchos de los que tenemos fuentes materiales o monumentales. Y también tenemos pues las fuentes audiovisuales. Esas son las famosas fuentes de la historia, que con eso nosotros nos vamos a valer para poder mantener nuestras costumbres, nuestras tradiciones, preservar y conocer y dejar para un futuro, para nuestras futuras generaciones, todas las tradiciones o las manifestaciones culturales que nosotros tenemos hoy en día y que hemos tenido en el pasado, ¿cierto? Ahora, para culminar, te menciono cuáles son las actividades retadoras que tú vas a desarrollar con relación a esta clase. La primera actividad retadora, ¿ya? Es lo que se menciona ahí en el programa. ¿Cómo ha cambiado tu familia y tu comunidad con el paso del tiempo? Es la primera actividad que vas a desarrollar en tu cuaderno, ¿ya? ¿Cómo ha cambiado tu familia y tu comunidad con el paso del tiempo? La segunda actividad, ¿cuál crees que será el principal cambio que tendremos, ¿no? Como familia o como comunidad debido a la pandemia del COVID-19? Esta pandemia que ahorita está atacando no solamente al Perú, sino a nivel mundial. ¿Cómo crees que va a cambiar, ¿no? ¿O cuál crees que será el principal cambio que se dará a nivel familiar y a nivel local de tu comunidad con relación a la pandemia? Luego, la tercera pregunta es una especie de encuesta. Pregúntale a un familiar o a cualquiera de tus familiares que te narre los principales hechos que ha habido en tu historia familiar y en la historia de tu comunidad. Sí, esa es la tercera pregunta. La cuarta pregunta, vas a elaborar una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo con los principales hechos de tu historia familiar y de la historia de tu comunidad. Ya se le ha enseñado años anteriores en las aulas a los estudiantes cómo elaborar una línea de tiempo, ¿no? Colocando los años, los principales años que han acontecido en tu historia, y sobre eso reseñas o relatas el acontecimiento sobre esos años. Y finalmente, redacta un texto explicando los cambios de tu comunidad con el paso del tiempo y cuál será el principal cambio por la pandemia del COVID-19.